Y ahora doy paso a la intervención de Carolina Punset, que ha sido la encargada de elaborar el documento referente al Pacto Nacional por la Educación, que a mí me parece sumamente interesante, que como verán ha ido mucho más allá de lo que normalmente se toca cuando desde la política se habla de las reformas educativas, y que ella misma les va a exponer inmediatamente. Muchas gracias, Carolina. Creo que yo voy a tener suerte, ¿verdad que sí? ¿Funcionan? Vale, perfecto. Bueno, ¿por qué un documento sobre educación? Si es que en los movimientos políticos, ¿verdad?, y en los mítines y tal, no se suele hablar de educación. Pues porque realmente en Ciudadanos consideramos inaceptable, absolutamente inaceptable, nuestras tasas de fracaso escolar en España. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es que haya una pequeña diferencia respecto a los países de nuestro entorno, es que duplicamos la tasa de fracaso escolar respecto al resto de países europeos que nos rodean. Y ante este problema, que no es de ahora mismo, ¿verdad?, que viene de muy lejos, como todos sabemos, no hemos tenido a unos partidos que se hayan sentado y que hayan intentado pensar en cómo mejorar nuestro sistema educativo. Lo que hemos tenido ha sido a dos grandes partidos que nunca han conseguido ponerse de acuerdo. Cuando llegaban los de una trinchera nos hacían una ley y cuando llegaban los de la otra trinchera nos hacían la contrarreforma de la ley de los anteriores, ¿no? Y el problema de todas estas leyes que nos han hecho, que eran todas absolutamente igual de ineficaces, y lo hemos vuelto a ver otra vez con el debate en la ley Wert, es que la discusión no se centra en asuntos de fondo, se centra en asuntos absolutamente accesorios que los partidos políticos utilizan para tirarse los trastos a la cabeza, que si quitamos o ponemos religión, que si quitamos o ponemos educación para la ciudadanía. ¿No es eso un mero parche a nuestro sistema educativo? ¿No están ahí las preguntas que tendrían que estar de cómo mejoramos nuestro sistema educativo, qué sistema de selección de profesores tenemos, cómo les formamos, cómo les evaluamos, cómo hacemos eso con nuestros alumnos? Ahí, en las discusiones de fondo, tiene que estar centrada la discusión, que es donde nunca ha estado. Desde Ciudadanos, con este documento, lo que pretendemos es hacer nuestra aportación para poner a salvo la educación de ese politiqueo en el que lleva hundida varias décadas, para ponerla a salvo de los que no pretenden mejorar nuestro sistema educativo, de los que únicamente pretenden utilizarlo desde sus barricadas ideológicas. ¿Por qué? Pues porque estamos convencidos que un país sin educación es un país sin futuro. Y porque también estamos tremendamente preocupados por la desigualdad social. Y sabemos que se incrementa y que se ha incrementado aún más con la crisis y que no hay mejor vacuna para repartir justicia social que dar una buena educación. Y ya lo decía Confucio, decía que donde hay educación no hay distinción de clases. Y por eso queremos que este documento deje de mirar, como se ha hecho hasta ahora, por una legislatura o por un interés partidista, y que empiece, por fin, a mirar por lo que tendrían que haber mirado las leyes educativas en nuestro país, que es por una generación de españoles. A grandes trazos, el documento aborda muchísimas cuestiones, sería imposible explicarlo ahora en detalle, pero a grandes trazos, una de las propuestas fundamentales gira en torno a la reforma de arriba a abajo del sistema de formación, selección y evaluación de los profesores. Queremos establecer criterios más exigentes para el acceso a la carrera docente. No por nada, sino porque estimamos que es absolutamente imprescindible para dignificarla, para que llegue a la carrera docente quien tiene que llegar y quien tiene vocación docente, y estimamos que al lado de esa exigencia tiene que estar, por otra parte, un contrapeso, que es la evaluación, que es la que nos va a permitir, de alguna manera, que no ocurra lo que está ocurriendo hasta ahora,
que es que el docente que se implica con sus alumnos, que hace actividades complementarias con sus alumnos, que se desvive por sus alumnos, cobra exactamente lo mismo y tiene exactamente la misma promoción profesional que el que no lo hace. Y por eso es tan importante, no solo para contrastar la calidad educativa, sino también para dignificar la actividad docente, para promocionarla, para incentivarla, el que tengamos un sistema de evaluación, que es el que proponemos en el documento. No hay nada que desmotive más a los docentes que la falta de autonomía para ejercer su trabajo y que la falta de incentivos, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en la actualidad. Otra de las cuestiones fundamentales que se tocan en el documento es la apuesta por un sistema plurilingüe. En un mundo globalizado como el nuestro, desde luego no tiene ningún tipo de sentido condenar a nuestros hijos a la inmersión lingüística, ¿no? A hablar una sola lengua, un sistema monolingüe. Es una traba, una lacra en la vida profesional de cualquiera hoy en día, en un mundo cosmopolita como el nuestro, el no hablar idiomas. Y, de hecho, los políticos nacionalistas que imponen a sus conciudadanos en las escuelas públicas un sistema de inmersión lingüística suelen llevar a sus hijos, muchos de ellos, a escuelas privadas plurilingües, porque saben, para sus hijos sí lo quieren, para los demás no, que sus oportunidades laborales y sus oportunidades de encontrar un trabajo se incrementan de manera desmedida cuando uno, pues, de su escuela o de su colegio o de su instituto sale hablando varios idiomas, y eso es a lo que aspiramos para todos los españoles. También concentramos gran parte de las propuestas que hacemos en plantear mejoras para incrementar la calidad de la enseñanza y las posibilidades de encontrar empleo. Son muy variadas, pero bueno, por mencionaros algunos ejemplos, explicamos cómo nosotros entendemos que se debería acercar el currículo escolar a la empresa y fomentar el espíritu emprendedor de nuestros alumnos. Eso es tremendamente importante y ponemos algunos ejemplos de cómo se hace en Alemania. También aspiramos a desarrollar, desde luego, la educación artística y cultural y, sobre todo, a no desligarla de las materias troncales. Ponemos también como ejemplo a Francia, que une de manera indisociable la lengua con el teatro a lo largo de toda la vida escolar. Cualquiera que haya ido al sistema educativo francés lo sabe, ¿no? Y también queremos que se aborden problemas clásicos de nuestra enseñanza, que se arrastran desde hace mucho tiempo, como es el hecho de que tenga un enfoque demasiado memorístico y poco práctico. Por último, destaca también en el documento el hecho de que no solo aspiramos a tener buenos profesionales, eso es una obviedad. Consideramos también que la educación tiene que jugar un papel primordial en conseguir buenas personas y buenos ciudadanos. Por eso no dejamos de lado en el documento, y el que tenga la oportunidad de leérselo, que lo haga, todo el tema de la inteligencia social, de la inteligencia emocional, de los valores cívicos, de los valores constitucionales. Consideramos esencial que en la escuela se haga una hoja de ruta, se planifique, se tenga un proyecto para disminuir la violencia en el ámbito escolar, que según todos nuestros datos es desde luego alarmante en España, para que los chavales puedan gestionar de manera más positiva sus emociones. En definitiva, hemos procurado hacer un documento útil, absolutamente despojado de prejuicios ideológicos, para que lo pueda suscribir el mayor número de personas, y una hoja de ruta que tendrá que seguir todo el que quiera sentarse a resolver la madre de todos los problemas que tiene España, que es la educación. Ahora lo que esperamos, porque esto es solo nuestra aportación, son las aportaciones de los ciudadanos, las aportaciones del resto de los partidos políticos y la aportación del conjunto de la sociedad, porque tenemos muy claro que nadie va a imponer un modelo educativo a nadie. Esto es una primera propuesta a la que esperamos que se sume muchísima gente, y sabemos que la educación solo tendrá una permanencia, un futuro y una estabilidad si resulta de un pacto de Estado y se consigue lo que nosotros deseamos presentando este documento, que es un pacto nacional por la educación que nos permita sembrar las bases de una educación pública, gratuita y de calidad. Muchísimas gracias.